Muy buenas tardes, mi seminario trata sobre la bacteria Campylobacter jejuni. Su morfología y coloración de Gram. Es un bacilo delgado curvo espiralmente y es Gram negativo. Es móvil ya que posee un único flagelo polar compuesto de flagelina A y B, mayormente la A y en menor la B. No forma esporas y su tamaño es de 0.2 micras a 0.8 micras de ancho y 0.5 a 5 micras de largo. Su tipo de metabolismo. No oxida carbohidratos, tampoco es fermentador y obtiene su energía de la degradación de aminoácidos o intermediarios del ciclo de Krebs. En condiciones anaeróbicas, si el fumarato y el nitrato son los aceptores finales de electrones. Y en condiciones microaeróbicas, si el hidrógeno, el fumarato y el nitrato son suplementos como fuente de electrones. La gelatina, el almidón, la tirosina y la caseína no son hidrolizadas por Campylobacter jejuni. Bien, se puede encontrar pues tiene un reservorio muy amplio. Está en animales domésticos como gatos y perros, en animales silvestres, pero más que todo, Campylobacter jejuni se encuentra en las aves, en los pollos. Y también vendría siendo otro reservorio los bovinos y los ovinos. Causa enfermedades, es la causante de la campylobacteriosis. Esta puede durar en incubación de 1 a 10 días. Mayormente los síntomas se presentan de 2 a 5 días. Síntomas como diarrea, dolor abdominal, que muchas veces lo asocian a apendicitis, vómitos, náuseas, y tienen una duración de 3 a 6 días. O también es conocida como la enfermedad del viajero. Muchas personas que les da esta enfermedad quedan con el síndrome de Guillain-Barré, el cual provoca una debilidad muscular progresiva, parálisis, debido a que una respuesta inmune de nuestro cuerpo ataca principalmente el sistema nervioso periférico. El flagelo que posee Campylobacter jejuni le da su adherencia bacteriana a la mucosa intestinal y coloniza de una al colon, produciendo, pues esta bacteria produce dos toxinas, la enterotoxina, que es la causante de la diarrea acuosa, y la citotoxina, que causa diarrea sanguinolenta. Y en células eucariotas produce la muerte celular, pues ya que en la fase G2 de la mitosis no se da. Bien, sirve como bioindicador, sí. Es indicador directo de la calidad higiénico-sanitaria de alimentos. Se puede realizar el número más probable con HEB utilizando serie de 3 tubos, al igual como lo hicimos en coliformes. Se realizan las diluciones con agua peptonada al 0.1% y se agrega 1 mililitro en los tubos de 9 mililitros que contienen HEB. Estos se llevan a jarras anaerobias y se lleva a incubar. Pruebas bioquímicas para identificarla. Tenemos la oxidasa, que en un papel filtro ponemos el reactivo oxidasa y se da de un color violeta. Es positiva, y en este caso es positiva. Identificación en medios sólidos, por ejemplo, muchos están a base de agar de sangre, en el cual sus colonias son rosas pálidas, son convexas, redondas, lisas y brillan. Tenemos la hidrólisis de hipurato, que se suspende una colonia en una solución al 1% de hipurato de sodio y se incuba a 37 grados durante 2 horas. Luego se agrega ninhidrina al 3,5%, se reincuba a la misma temperatura, pero ya es durante 10 minutos. Y si sale de color violeta, es positivo. Y tenemos la hidrólisis de acetato de indoxil, azul oscuro, que en un disco de acetato de indoxil está una colonia de Campylobacter jejuni. Se le echan 3 gotas de agua destilada estéril y
Si da un color azul oscuro, violeta, también es positivo. Bien, los parámetros de su crecimiento microbiano. Es considerada una bacteria termófila. Su óptimo son temperaturas de 42 a 43, el mínimo 32 y máximo 45 grados. pH, óptimo 6,5, 7,5, mínimo ya 4,9 y máximo 9,5. Y su actividad de agua, la óptima es 0,99. Respecto al oxígeno, es microaerofílico, es decir, mejor bajas concentraciones de oxígeno y más altas concentraciones de CO2. Por ejemplo, si estamos trabajando a una atmósfera, serían un 5% de oxígeno y un 10% de CO2. Y otro parámetro del ambiente, es muy sensible a la humedad, pero tampoco crece en superficies secas. Y no crece en concentraciones donde esté el NaCl al 2%, sí al 0,5% ya es viable, y también es muy sensible a ácidos fuertes, por ejemplo, el láctico, fórmico, acético. Bien, tiempo de generación. Está entre 1,5 y 2 horas. Lo mismo pues, con la atmósfera reducida en oxígeno y enriquecida en CO2. Se puede incubar a 37 grados, pero lo ideal es incubarla a 42, ya que es una temperatura óptima y porque a esta temperatura se van a minimizar los contaminantes y pues va a haber un crecimiento óptimo como tal de ella. Y lo ideal a 48 horas para si es cuando se está trabajando con diagnóstico rutinario. Una característica es que se adapta a condiciones aeróbicas porque produce biofilms. Más que todo produciendo estos biofilms en cepas que tienen movilidad, pues presentes con flagelo. ¿Se puede cultivar en el laboratorio? Sí. Tenemos los medios sólidos con sangre que serían Preston, Skid Row, Botsler y Campicefex. Skid Row fue como el más exitoso, fue el primero de donde se pudo ver un crecimiento óptimo, un aislamiento pues, de Campylobacter jejuni. Tenemos a base de carbón, que también es muy bueno, el agar carmalí, en donde sus colonias se logran ver grises, brillantes, así como tipo metal, y más que todo se expanden. Tenemos los caldos, Exeter, Bolton y Sep, que son preenriquecidos para de una obtener Campylobacter como tratamiento del género. Y la filtración pasiva, que más que todo es para aquellos laboratorios que son de pocos recursos. Entonces se mezclan las heces con PBS para producir una suspensión. Esa suspensión se lleva a una placa donde hay agar sangre no selectivo, el cual es depositado esta mezcla en un filtro muy pequeño, es incluso menos de una micra, 0,65 micras. Lo ideal es que pues la colonia no se extienda por los bordes y al cabo de 45-30 minutos en una temperatura ambiente 37 se puede ver a la bacteria. Bien, resúmenes de los artículos. El primero se estudió la susceptibilidad a los desinfectantes y antimicrobianos de Campylobacter jejuni en origen alimentario, ¿cierto? Mediante pollos de engorde. Entonces fue en el año 2011, 12, 96 cepas, pues debido a que es muy difícil todo el proceso que consta desde el matadero como tal, pasado a la fábrica, luego se va para restaurantes o nosotros vamos y lo compramos al mercado, se cocina en casa. Entonces, es una baja de resistencia antimicrobiana en tetraciclina, ciprofloxalina y ácido nalidíxico. Unas concentraciones, por ejemplo, de tetraciclina 21%, ciprofloxalina 13% y ácido nalidíxico 12,5%.
Es resistente un 99% a triclosan, un 32% a clorhexidina y es muy susceptible a cloruro de benzalconio. También al componente de formaldehído, no es efectivo para Campylobacter jejuni. El componente de cloruro de amonio llamado C10AC es el más efectivo para esta bacteria respecto a desinfectante. Bien, el segundo artículo, Campylobacter jejuni incrementa la permeabilidad paracelular de pollos de engorde de manera dependiente de la dosis. Entonces, se hizo un estudio con 75 pollos, los cuales fueron separados en grupos de A3. A los 2 primeros fueron infectados con Campylobacter jejuni, 108 UFC, 104 UFCs, donde ella directamente invade hígado y vaso. Aquellos pollos engordaban respectivamente. El grupo control, que fue el tercero, pues no se evidenciaba ni infección, pues tampoco engorde. Lo cual, porque ella infecta de una la fisiología intestinal, porque tiene características de transportes de iones y conductibilidad de iones de transpeptilasas. Es decir, es capaz de transmigrar a través de las células epiteliales por la vía paracelular por medio del yeyuno y el ciego, porque en el ciego es donde más se da la vía paracelular para que esta bacteria ataque allí. Y como indicador se utilizaba el 14C de manitol. Entonces, sí, siempre se ha hablado pues de que está presente en el tracto intestinal en este caso, de los pollos. Bien, el tercero, Campylobacter jejuni, familia de las Enterobacteriaceae y bacterias aerobias totales, fueron vistas mediante irradiación con 265 nanómetros, luz ultravioleta. En Suecia, en el año 2016-2017, las cajas que se utilizan para transportar los pollos, pues allí hubo presencia de Campylobacter jejuni. Entonces se hizo un estudio en el laboratorio con cajas artificiales, que estas fueron irradiadas con 265 nanómetros de luz ultravioleta C, en donde se hicieron incluso varios muestreos, 52, y se veía una reducción. A un minuto había una reducción media de Campylobacter jejuni. Pues iban rastreando. Y a 3 minutos, reducción logarítmica de 3,1 en las unidades formadoras de colionas. Entonces, pues esto dio para que se implementara el uso de este tipo de luz ultravioleta a 265 nanómetros, porque son efectivas, pero si se van a implementar en el matadero, por ejemplo, sí debe de implementarse todo lo que tiene que ver con lavado total para que sea efectivo. Bien, el cuarto artículo, el único fosfolidoma en la bacteria patógena Campylobacter jejuni, requeridos por los lisofosfolípidos en condiciones de bajo oxígeno. Entonces, en requisitos, pues la bacteria tiene sus requisitos ambientales y esta necesita poder adaptarse. Entonces, en el estudio de los fosfolípidos de esta bacteria se encontró que un 30-45% son lisofosfolípidos y estos son necesarios para la motilidad normal de Campylobacter jejuni. Y estos lisofosfolípidos están compuestos de en su cabeza, como tal el fosfolípido, su cabeza es en entanolamina. Y los lisofosfolípidos se caracterizan porque solamente tienen una cadena de ácido graso, en este caso es una cadena de acilo y está unida mediante enlace ciclopropano. Y estos lisofosfolípidos están presentes en el
fosfolipidoma, que es único en esta bacteria, lo cual le da pues buenas condiciones de movilidad cuando hay bajo oxígeno gracias a la enzima PLDA. Y por último, el rastreo de animales en superficies de agua contaminada con Campylobacter jejuni y también Campylobacter coli. Se hizo en los Países Bajos en el año 2018-2019. Campylobacter coli siempre se va a encontrar más en aguas superficiales y Campylobacter jejuni se va a encontrar menos. Se hizo el estudio en 3 animales, en las aves, en los rumiantes y en los cerdos. En los rumiantes se encontró mucho cuando estamos en épocas cálidas, de verano, primavera. En aguas agrícolas se encontró gran presencia de Campylobacter jejuni, pero en las estaciones de otoño y de invierno. Y en cambio se encontró, pues, en aguas agrícolas fue un 52%. Y en aguas recreativas un 47% menor, pero ya era en estaciones como verano y primavera. Por lo cual, pues, Campylobacter jejuni afecta un 90% a Europa por la enfermedad que produce. Entonces hicieron este estudio en distintas aguas. Bien, aquí las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.